Me llamo Tomás. Hoy tengo 28 años, pero la historia que quiero compartir comenzó a los 24. En aquel entonces, mi vida parecía seguir el camino que muchos esperan. Estudiaba Derecho en una de las universidades más tradicionales del país, y mis padres estaban casi asfixiados por ello. Siempre fui el hijo prometedor, el que nunca armaba problemas, sacaba buenas notas. Parecía tenerlo todo bajo control. Pero lo que nadie vio, ni siquiera yo por un tiempo, fue que me asfixiaba un guión que nunca elegí. Me despertaba cada día con un peso en el pecho, fingiendo estar bien, sonriendo a profesores, compañeros y familiares, mientras que por dentro ya me hundía. El punto de inflexión empezó en silencio. Empecé a faltar a clases, pero dije que era por las prácticas. Pasaba más tiempo en mi portátil, no para estudiar, sino para trabajar en un proyecto tecnológico que había estado desarrollando en secreto, una startup nacida de mi pasión por resolver problemas reales con herramientas digitales. Ahí era donde me sentía viva, pero compaginar ambas vidas era insostenible. La fatiga aumentaba, los ataques de ansiedad se intensificaban y empecé a aislarme de la gente. Mis padres lo notaron, por supuesto, pero siempre asumieron que era solo la presión normal del curso. Nunca tuve el valor de decirles la verdad. Odiaba Derecho, y más aún, ya había decidido dejarlo. Recuerdo exactamente el día que fui a la secretaría de la universidad para darme de baja oficialmente. Me temblaban las manos y el corazón me latía con fuerza. Era como si estuviera cometiendo un delito contra todo lo que mi familia había soñado para mí. Al firmar los papeles, sentí un alivio inmediato, pero también un miedo paralizante. Ese mismo día me senté con mis padres y se lo conté. Quería creer que lo entenderían, que verían lo importante que era para mí. Pero lo que recibí fueron miradas de decepción, acusaciones y, lo peor de todo, silencio de mi madre. Mi padre me dijo que estaba desperdiciando mi vida, que era una etapa, que me arrepentiría y finalmente que a partir de ese momento ya no podía contar con ellos. Esa noche fue un abismo. Me encerré en mi pequeña habitación completamente solo. Habían sido claros, o volvía a estudiar o me las arreglaba solo. Elegí hacerlo. Con algo de dinero ahorrado de trabajos freelance y unas prácticas anteriores, alquilé un pequeño estudio y me lancé de cabeza a la startup. Pero la euforia de la libertad pronto dio paso a una dura realidad. La empresa seguía. Siendo una idea, el producto seguía en fase de pruebas y las facturas no se hacían esperar. Pasé semanas comiendo fideos instantáneos y compartiendo la cama con hojas de cálculo. Dormía mal, me despertaba con dudas, y con cada mensaje ignorado de los inversores, una parte de mí se preguntaba si mis padres tenían razón. ¿Y si realmente lo había hecho todo mal? Hubo una noche en particular que me impactó. Era martes, creo, y me había pasado el día entero intentando arreglar un error que estaba bloqueando toda la plataforma. Después de horas mirando el código, nada tenía sentido. Cerré mi portátil, me tumbé en el frío suelo del estudio y empecé a llorar. Lloré como un niño, no solo de tristeza, sino de agotamiento, de frustración, de sentirme un fracaso. Recordé la voz de mi padre diciéndome que era impulsivo, que no tenía una estructura para la vida real. El dolor no era solo emocional, sino físico. Me dolía el pecho. Por primera vez, me pregunté si debía llamar y disculparme, suplicar que me dejaran volver. Pero algo dentro de mí me decía, solo un poco más, Tomás, aguanta un poco más. Fue en ese momento, entre lágrimas y silencio, que tuve la primera idea que realmente parecía tener futuro. No era nada grandioso, pero era funcional, simple y concisa. En lugar de embarcarme en un proyecto demasiado grande, comencé a desarrollar una versión más ágil, centrada en un problema específico, en un nicho que conocía bien. Pequeños creadores de contenido sin acceso a herramientas de automatización.
Trabajé como un loco durante 2 semanas. No hablé con nadie, no salí a buscar nada. Cada línea de código era una mezcla de desesperación y esperanza. Y cuando lancé la versión beta, temiendo que nadie se interesara, aparecieron los primeros usuarios. Eran pocos, pero reales, gente que escribía diciendo: «Esto me ha ayudado mucho». Fue entonces cuando sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba tan perdido como pensaba. Con el tiempo, la plataforma empezó a crecer lentamente, casi imperceptiblemente, pero cada pequeño paso adelante era un grito de victoria. Un nuevo usuario, un comentario positivo, una mención orgánica en un foro. Lo celebraba todo como si hubiera ganado un premio. Pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. Tenía que cubrir los costos del servidor, lidiar con el soporte, corregir errores y aún así sobrevivir. Vendí mi único videojuego, vendí un abrigo sentimental y empecé a comer solo arroz, huevos y café. La verdad es que, incluso con los pequeños indicios de progreso, siempre estaba nervioso. Un mes de retraso en el pago del alquiler y el casero me dejó una nota amenazándome con el desalojo. Consideré seriamente rendirme en ese mismo instante. La vergüenza de volver a fracasar parecía mayor que cualquier sueño, pero algo dentro de mí me decía que no podía parar. Y esa voz interior cobró fuerza cuando un influencer de nivel medio descubrió la plataforma y la compartió con sus seguidores. De la noche a la mañana, el tráfico se disparó. El sitio se desconectó debido al tráfico excesivo y por primera vez me reí de mi propio caos. Arreglé rápidamente el servidor y pasé los siguientes 3 días arriba y abajo, respondiendo preguntas, corrigiendo errores y, lo más importante, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Yo, el tipo al que habían llamado irresponsable y soñador, estaba empezando a crear algo que marcaba una verdadera diferencia en la vida de las personas. Y lo más loco era que nadie en mi familia lo sabía todavía. Era como si estuviera viviendo 2 vidas, una invisible y otra que comenzaba a florecer silenciosamente. A pesar de mi crecimiento, el miedo aún persistía en mí. Cada mañana, al abrir la computadora, esperaba encontrarme con algún desastre irreversible, quizás una falla de seguridad, una caída repentina del tráfico o un comentario devastador de alguien importante. Y más que eso, la pesada carga de no poder compartir nada de esto con mi familia. Todavía creían que era un fracaso, alguien que había desperdiciado una oportunidad de oro. Me encontré ensayando discursos mentales sobre cómo decir la verdad, pero al final me paralicé. Algo dentro de mí me decía que no bastaba con decírselo. Necesitaba demostrarlo, demostrarles que estaban equivocados sobre mí, que no era un caso perdido. Esta necesidad de validación me carcomía y me impulsaba. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Recibí un correo electrónico de una empresa internacional interesada en comprar la plataforma. Al principio pensé que era una estafa, pero tras unas cuantas reuniones me di cuenta de que era real. El precio ofrecido era surrealista, algo que jamás habría imaginado conseguir en tan poco tiempo. Y aún con mi entusiasmo, lloré sola en el baño del espacio de coworking donde trabajaba a escondidas, no por el dinero, sino porque me di cuenta de todo lo que había soportado en silencio. Hubo noches de insomnio, comidas salteadas, dudas constantes, miedo, soledad, y aún así, seguí adelante. Incluso antes de firmar el contrato sentía que, en cierto modo, ya había ganado. Firmé el contrato un jueves por la tarde, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Habían sido semanas de negociación, auditoría, ajustes, y de repente allí estaba yo, vendiendo mi creación por 22 millones de reales. Sentada en el banco de la plaza frente al edificio, observando a la gente pasar apresuradamente, me sentí invisible. Nadie allí sabía lo que acababa de hacer.
No hubo aplausos, nadie esperando con champán. Solo yo, mi teléfono sin notificaciones y una extraña sensación de vacío. No era tristeza, era una mezcla de alivio y la comprensión de que, incluso después de la victoria, todavía había un vacío dentro de mí. Me di cuenta de que no se trataba solo del dinero. Quería ser vista, quería ser reconocida, especialmente por aquellos que me llamaban un fracaso. Fue entonces cuando decidí que era hora de afrontarlo todo. Llamé a mis padres el fin de semana siguiente y les pedí que vinieran a cenar conmigo. Reservé un restaurante discreto pero elegante y les llevé un sobre con el contrato de compraventa por si acaso. Vinieron con la misma actitud distante de siempre. Charlamos un rato, hasta que mi padre, quizás sin darse cuenta, soltó: «Todavía tienes tiempo para volver a la universidad. ¿Sabes? Nunca es tarde para enmendar tus errores». Eso me interrumpió. Respiré hondo, saqué el sobre de mi mochila y lo puse sobre la mesa, abriéndolo con calma delante de ellos. No dije nada, simplemente se lo di a mi padre. Lo leyó, frunciendo el ceño. Mi madre se inclinó sobre su hombro, intentando comprender. El silencio era absoluto. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. Podía oír el tintineo de los cubiertos de otras mesas de fondo, como si el tiempo se hubiera detenido allí mismo, en nuestra mesa. Mi padre releyó el documento 2 veces antes de mirarme. «¿Es cierto?», preguntó, con un tono entre la incredulidad y el orgullo que nunca había logrado expresar. Mi madre permaneció en silencio, y pude ver cómo sus ojos empezaban a brillar, no de emoción, sino de asombro. Fue en ese momento que me di cuenta de que no quería venganza. No quería echarles nada en cara. Solo quería que por fin me vieran como era, como alguien que había logrado algo grande, aunque no siguieran el guión que esperaban de mí. Intentaron reaccionar cada uno a su manera. Mi padre intentó iniciar una conversación sobre el mercado tecnológico, preguntándome si estaba considerando invertir el dinero. Mi madre comentó algo sobre que siempre había sido muy listo con las computadoras, pero nada de eso sonó cierto. Parecía más bien un intento desesperado por recuperar el control de la historia. Y por primera vez no los dejé. Les dije con calma que no quería que esta cena fuera una disculpa ni una venganza. Solo quería cerrar un ciclo, que supieran quién era yo ahora, y que, a partir de ese momento, cualquiera que quisiera formar parte de mi vida tendría que aceptar que el Thomas fracasado de la universidad ya no existía. Yo era el hombre que había caído, se había levantado y había ganado, a mi manera. Regresé a casa esa noche con una extraña mezcla de alivio y vacío. Alivio por haber dicho todo lo que necesitaba, por haber dejado claro que ya no era el hijo que mendigaba aprobación, pero también había un vacío, la comprensión de que tal vez nunca me entenderían de verdad. Y a pesar de todo, seguía doliendo. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar mi valía que cuando finalmente lo hice, me di cuenta de que no era su aprobación lo que necesitaba. Lo que realmente buscaba era sentirme completo, independiente de lo que pensaran los demás. Y fue solo esa noche, en el silencio de mi habitación, mirando los contratos sobre la mesa, que me di cuenta de que ya lo había logrado hacía mucho tiempo, solo que no me había dado cuenta. En los días siguientes, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Empecé a contar mi historia a algunas personas cercanas, amigos que habían estado a mi lado incluso cuando desaparecía durante semanas trabajando. Cada vez que hablaba, sentía que cerraba otra herida. Y así surgió la idea de escribir un poco sobre todo esto en línea. Al principio pensé en una publicación rápida, solo para compartir con cualquiera que estuviera pasando por algo similar. Pero cuando empecé a escribir, me di cuenta de cuánto había estado reprimido dentro de mí. La vergüenza, la ira, el miedo, todo necesitaba salir.
no para obtener me gusta, sino para transformar ese dolor en algo útil. Ya no quería ocultar quién era, al contrario, quería mostrar que a veces lo que parece un fracaso es solo el comienzo de un cambio extraordinario. Empezaron a llegar mensajes días después de publicar el texto. Personas desconocidas decían que se veían reflejadas en mi historia, que atravesaban dilemas similares, que también se sentían asfixiadas por las expectativas de los demás. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi experiencia no era solo mía. Había un patrón silencioso de dolor, presión y miedo a la decepción. Me conmovió leer cada comentario, cada muestra de confianza que alguien se sentía cómodo compartiendo conmigo. Todo me dio un nuevo propósito. Por primera vez sentí que podía usar mi trayectoria, llena de tropiezos y giros, como inspiración, y eso, para mí, fue incluso más valioso que los millones que recibí por la venta de la startup. Claro, no todo fue perfecto. Todavía tenía momentos de duda, inseguridad y preguntas sin respuesta. Mis padres siguen distantes y la relación dista mucho de ser ideal, pero hoy puedo mirarlos con más compasión. Sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y lo más importante, finalmente dejé de esperar que su amor viniera con la aceptación automática de mis decisiones. Aprendí que a veces debemos ser los primeros en aceptarnos a nosotros mismos, incluso cuando eso signifique decepcionar a los demás. Porque al final, la única vida que tenemos para vivir es la nuestra, y elegí vivir la mía plenamente, aunque me costara algo de dolor en el camino. Hoy, a los 30, miro hacia atrás y veo a un Thomas que se asfixiaba, intentando encajar en un marco que nunca fue para él. Un joven que necesitó fracasar ante los ojos de los demás para finalmente verse con claridad. A veces, la libertad se disfraza de caída, y eso es precisamente lo que mi camino me enseñó. La caída fue dolorosa, sí, pero fue en ella donde encontré la fuerza. La fuerza para mantenerme firme en mis decisiones, para levantarme cuando la vergüenza amenazaba con paralizarme y, sobre todo, para empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Mi startup no me definió, como tampoco lo hizo el rechazo de mis padres. Lo que me define es el camino que he recorrido, con todos sus baches, giros y dificultades, y la forma en que elegí seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Superar obstáculos no fue un trofeo, sino pequeñas victorias diarias. El día que no lloré, el día que dormí tranquilo, el día que creí que merecía ser feliz. Estos momentos forjaron una nueva versión de mí, más fuerte, más consciente, más completa. Hoy sigo enfrentando desafíos, porque la vida no se detiene, ni debería. Pero ahora tengo herramientas. Tengo claro qué me mueve, qué me agota y sobre todo qué me nutre por dentro. Ya no busco aprobación donde sé que no la recibiré. Mi relación con mis padres sigue siendo distante, pero ya no me siento culpable. He comprendido que hay cosas que no dependen solo de mí, y eso está bien. Lo que sí depende, lo cuido con amor y responsabilidad, sobre todo conmigo misma. Si pudiera dejar un mensaje para quien lea esto ahora mismo sería: a veces la mayor prueba de amor propio es tener el valor de decepcionar las expectativas de los demás para honrar tu verdad. Puede doler, dolerá, pero en el futuro, cuando te mires con honestidad, comprenderás que no hay mayor dolor que abandonarte, y tampoco hay mayor libertad que reencontrarte contigo mismo. Soy Thomas, y esta es mi historia, no de éxito instantáneo, sino de auténtica reconstrucción, y sigo adelante, paso a paso,